Muy bien, muy contento de estar aquí, Jonathan, Beto. Bien, bien, gracias. Saludo, George y Jorge. Perdón, Jonathan. Ya listos aquí para empezar. Oigan, pues bueno, vamos a empezar rápidamente con el tema que trae mi querido Jorge Naredo con respecto a la reforma a presentar el próximo 5 de febrero y que evidentemente pues forma parte, ¿no?, de la contienda electoral y se convierte, a mi parecer, en un punto importantísimo de lucha electoral. Es como una de esas estrategias también del presidente López Obrador, no solo para seguir transformando con estas leyes de manera muy profunda todos los cambios que va a proponer el próximo 5 de febrero, sino también de darnos un porqué de la lucha, ¿no? El ponernos como la tarea de por esto también tenemos que lograr la mayoría calificada y con esto nos impulse. Fíjense que yo decía el día de ayer en Resentidos que el plan C es como votar por López Obrador. Es decir, cuando pensábamos que López Obrador ya no iba a estar jamás en las boletas electorales, creo que en esta de junio de 2024 todavía va a estar López Obrador. Sin duda alguna que es el plan C. Porque el plan C no solamente, porque en un inicio sí dependía de él, de este plan C, la reforma, ¿no?, al Poder Judicial. Pero a partir de ese momento ha ido teniendo como un número importante de reformas que ya dependen del plan C, incluida hace unas horas ya con la decisión del Poder Judicial de bajar la reforma eléctrica, pues ahora una reforma real que sí tumbe por completo la de Enrique Peña Nieto y el Pacto por México, que se logra en el sexenio pues, de Peña Nieto, ¿no?, en 2012. Entonces me parece que cada vez es más importante y tiene más relevancia el plan C y por supuesto que todas las reformas que se están anunciando juegan un papel importante electoralmente, al menos incluso en la intención de la gente de decir, vamos a votar por estas reformas, para que estas reformas que son con un acento muy profundo social y popular se lleven a cabo en los próximos años. ¿Cómo lo ves, mi querido Jorge? Sí, pues sin duda es como bien lo mencionas, la participación de Andrés Manuel López Obrador en la contienda electoral, ¿no?, de una u otra forma, porque él el 5 de febrero, o sea, en unos días, anunciará ya pues es un plan, un conjunto de reformas constitucionales que abarcan, pues ha mencionado, ¿no?, la reforma al Poder Judicial, la reforma al Instituto Nacional Electoral, reforma que tiene que ver también con pensiones, reformas que tienen que ver incluso hasta con el cuidado de los animales y la protección de animales. Entonces es un conjunto de reformas constitucionales que trata de revocar un poco las reformas que durante muchísimos años, bueno, más de 30 años, lograron implantar los gobiernos de corte neoliberal. Entonces, pues este paquete que va a realizar, pues es importante porque además les proporciona una causa a la campaña electoral de Morena y de Claudia Sheinbaum, y que es esta cuestión del plan C. Es decir, se hablaba del plan C como esta tercera vía, ¿no?, cuando se trataban de pasar las reformas de la reforma al poder, especialmente la reforma electoral, la reforma eléctrica, y bueno, pues ahora ya se le va a dar contenido a ese plan C a partir de cuestiones ya muy concretas que tienen que ver con lo que se busca realizar con estas reformas. Entonces me parece que ahí pues es como una carambola, ¿no?, de varias formas, porque lo que en realidad está estableciendo pues es apuntalar el proyecto de nación que encabeza Morena y que encabeza Claudia Sheinbaum, a partir ya de cuestiones muy concretas que tienen que ver con el plan C, de luchas muy claras y que incluso tiene pues ya algo muy programático, que además va a contrastar mucho con lo que pueda llegar a ofrecer la oposición, el PRI, el PAN y el PRD, e incluso Movimiento Ciudadano con su candidato que pocos saben cómo se llama, y en ese sentido, pues tener un contraste muy claro de cuál es el proyecto de
parte del bloque Morena, Andrés Manuel, Claudia Sheinbaum, y por otro, pues el proyecto de Xochitl Gálvez, PRI, PAN y PRD, que incluso están como destanteados, porque de repente ya han anunciado que van a apoyar, por ejemplo, el caso de las reformas a las pensiones, pero pues es como contradictorio, porque ellos fueron los primeros que hicieron estas reformas constitucionales neoliberales que afectaron a los trabajadores y ahora pues en un plan electoral dicen que van a apoyar. Y ahora a ver cuántas más van a apoyar y de qué forma las van a apoyar. Entonces es una jugada, me parece, política de tiempo que hizo el propio presidente, y pues ahora sí que pone pues entre la espada y la pared a la oposición, que tiene de dos sopas: o perder apoyando unas reformas de quien va a contender, y entonces pues se le va toda la parte de la oposición, o sea, la crítica, y pues el otro lado ser críticos a reformas que me parece que la gente las va a tomar de una forma muy positiva. Sí, qué interesante eso. O perder apoyando o perder no apoyando una reforma. Es el nivel a donde los ha llevado el presidente a esta oposición. Pero incluso narrativamente, Beto, de nuevo hay una gran desvinculación por parte del partido, de la candidata, porque cuando anuncia el presidente que va a una reforma o anunciar una reforma de las pensiones, Marco Cortés inmediatamente dice: el PAN no va a apoyar esa reforma, no va a pasar. Y después Xochitl Gálvez hace poquito dice: sí la vamos a acompañar. Entonces, internamente incluso como que no hay una vinculación de lo que piensan los partidos que la están impulsando a lo que piensa la candidata, ¿no? Y en todo caso se convierte en algo bastante obvio de que solamente es una estrategia electoral, pero que no es porque ellos en realidad crean que tiene que venir una justicia a los trabajadores, ¿no? ¿Cómo ves esa parte? Yo creo que hay una disociación tanto entre la candidata y los partidos, o los que mandan en los partidos, ¿no? Y la misma disociación cognitiva que tiene la candidata, ¿no? Y ya sabemos que pues todo es mentira. Lo que ellos puedan ofrecer, pues, aunque se parezcan, sobre todo la candidata, ¿no? Que ella es la que más ha expresado en varias ocasiones que va a continuar con algunas de las políticas de Andrés Manuel, ¿no? Para, por ejemplo, las pensiones, justamente, las becas, pues bueno, la pensión para adultos mayores, ¿no? Y varios otros programas, y en otros no, ¿no? O sea, por ejemplo, la seguridad de salud, que también se contradice, ¿no? Primero dice que pues cada empleado tendría que pagar 130,000 pesos mensuales para su seguro médico, ¿no? Y luego dice: no, sí, vamos a continuar con el sistema de salud que está, bueno, pues, proponiendo el presidente, ¿no? Pero pues también yo creo que la gente ya sabe que pues es pura mentira, ¿no? Porque la señora es una mitómana, ¿no? Y dependiendo del contexto de la situación en la que esté, pues utiliza la mentira para pues tratar de ganar votos, ¿no? Por otro lado, lo que dice Jorge, pues tiene toda la razón, ¿no? Yo creo que el presidente es súper inteligente, porque no sé si se acuerdan, él había propuesto que esta reforma la iba a presentar hasta que llegara la nueva legislatura, ¿no? O sea, después de las elecciones, y justo antes de que él se fuera, iba a presentar estas pues reformas, ¿no? Esas propuestas de reforma, y ahora lo cambia, pues, justo antes de las campañas, ¿no? De las campañas presidenciales, justamente para que la gente tenga muy en claro qué es lo que va a significar esta elección, ¿no? O la continuidad de la 4T para que la gente siga ejerciendo sus derechos y que la democracia real siga avanzando, ¿no? Y que podamos reformar el Poder Judicial, que urge, ¿no? Y también, pues, por eso lo hace, ¿no? Pone estas propuestas y esta reforma para evidenciar y exhibir nuevamente al Poder Judicial y toda pues, la gente y el andamiaje que dejaron pues el PRIAN para, bueno, este gobierno paralelo, ¿no? Que pues ha saboteado
en todas las que puede al gobierno, y pues de eso se trata, ¿no? Yo creo que el presidente es muy inteligente. A mí me da mucha ternura la gente que piensa que Andrés Manuel es tonto, pero la verdad es que nos lleva 4 o 5 años, o si no es que más, de ventaja, ¿no? Y tiene esta capacidad de prever, ¿no? Hoy lo dijo en la mañanera, pues a veces también la intuición, pues me ayuda mucho porque, pues sabe por dónde ir, ¿no? Y sabe tener soluciones para diferentes escenarios. O sea, no tiene una sola solución. Y esto del plan C, justamente por eso se llama plan C, porque el plan A era la reforma a la ley eléctrica y electoral. No se pudo. El plan B fueron las reformas a las leyes. Pues hoy ya dieron el último zarpazo los vendepatrias de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Y por eso se le llama el plan C a las elecciones, donde tenemos que participar todos, ¿no? Y no confiarnos, que eso es lo que a mí me preocuparía, que nos llegáramos a confiar y no logremos esa mayoría que se requiere para poder hacer las reformas que urgen en este país, ¿no? Y la manera de recordarle a la gente es justamente presentar este paquete de reformas el 5 de febrero, ¿no? Me parece el próximo lunes, que es lo que va a presentar el presidente. Sí, lo va a presentar el próximo 5 de febrero, que será además una fecha histórica porque pues va a presentar, como decía Jorge, una batería de varias reformas. No es una sola, son bastantes, y creo que será un día histórico para el país, sin duda alguna. Vamos a ir al tema que ha estado pues desarrollándose en las últimas horas. Mi querido Jorge, ¿cómo has visto todo este nado sincronizado por parte de medios internacionales y de periodistas como Anabel Hernández? Ya no sé yo si llamarle periodistas, a veces también me cuesta un poco de trabajo poder llamarle periodista a personas como Anabel Hernández y como otros tantos. Pero bueno, ¿cómo has visto este nado sincronizado, esta idea que duró pues muy poquito, pero tal vez, y eso quisiera preguntártelo y preguntárselos, tal vez aunque haya durado poquito el efecto de que ya tenían como, ya con lo que se dio y se reveló, ya yo creo que se frotaban las manos diciendo, se acabó el gobierno de López Obrador, ¿no? Y también se acabó la candidatura, se cayó la candidatura de Claudia Sheinbaum. Y en ese poquito ratito que ellos pensaron y se frotaron las manos y en verdad que volvieron a sonreír, se les acabó muy rápido porque es desde adentro de la propia DEA que se desmiente y que los propios informantes de la DEA o exagentes de la DEA dicen no hay ninguna conclusión, no hay ninguna prueba contundente sobre esto, de tal forma que tanto nosotros como las propias fiscalías, pues totalmente desahogaron y dijeron esto no tiene ni pies ni cabeza. Había una intención de quién sabe quién, tú te imaginarás de quién fue la idea de incriminar a López Obrador o de sacarlo en aquel momento cuando se empezó ese juicio, de vincularlo con el crimen organizado, y de quién fue la estrategia de volver a sacarlo ahora como nado sincronizado, algo que había sido ya totalmente cerrado el caso hace más de una década, ¿no? Pero como esto, estamos viendo la intensidad del nerviosismo que causa el que haya un segundo mandato de la transformación. ¿Cómo lees lo que sucedió y cómo lees el trabajo de la DEA, de los medios y de las reacciones que hubo en nuestra clase política? Sí, es un tema que tiene muchas aristas. Por un lado está la cuestión del texto, especialmente el de Tim Golden, que es el que salió publicado ProPublica. Antes había salido, unas horas antes, el texto de Anabel Hernández, que ella lo asumía como una investigación suya, pero pues queda claro que fue en realidad una filtración de la DEA, de esta agencia estadounidense, con toda la intención de afectar al gobierno de Andrés Manuel y tratar de vincularlo con el narcotráfico como un elemento, como bien lo dices, ¿no? para afectarlo y para pensar que iba a ser un golpe muy contundente. Ahora, el problema que hay aquí es la desesperación, porque revivir un testimonio de un personaje, de un testigo protegido de Estados Unidos, que él llegó, si mal no recuerdo, en el 2007 a la embajada de Estados Unidos en México, pidió hablar con agentes de la DEA y a partir de ahí se convierte en testigo protegido. Y durante esos años
fue, digamos, útil para la DEA, incluso para el gobierno de Felipe Calderón, pero en algunos casos fue útil, pero en otros pues se demostró que en realidad las informaciones que él proporcionaba o eran imprecisas o eran realmente falsas, y muchos de los casos que se hicieron con esa información que él proporcionó pues fueron cayendo y además no se consolidaron, y pues la DEA hizo varios ridículos siguiendo la información de este personaje. Ahora, que prácticamente más de 10 años después retomen testimonios de este personaje, ¿no? Que nunca fructificaron como investigaciones, incluso dentro de la propia DEA, que pues no se logró comprobar absolutamente nada, que las traigan al presente, que las publiquen en medios pues, hasta cierto punto con prestigio, ¿no? Como es el ProPublica en Estados Unidos, y con un personaje que se anuncia como doble ganador del Pulitzer, pues es algo realmente muy desesperante, porque incluso el mismo texto de Tim Golden pues no evidencia absolutamente nada. Hay unas partes donde menciona pues, que los testimonios han sido falsos, que muchos testimonios han sido falsos, pero la intención claramente era vincular al presidente López Obrador en la campaña del 2006. Y llega ese texto y los testimonios a cuestiones realmente absurdas, porque este personaje, el testigo protegido, que se conoce como Jennifer, se me va el nombre, creo que es Nájera, se apellida Nájera. Y bueno, pues llega a decir absurdos que él había financiado el plantón del 2006 en ¿cómo se llama?, en Paseo de la Reforma, y que incluso la Barbie estaba, este narcotraficante estaba pensando en secuestrar, ¿no?, al presidente del Tribunal Electoral para impedir, es decir, a una parte del crimen organizado lo colocan como si fuera pro AMLO y como si fuera parte del proceso de resistencia civil pacífica del 2006. Es decir, es alucinante el número de mentiras y de absurdos que estos periodistas, ¿no?, Tim Golden y Anabel Hernández, ponen en sus textos como si fueran creíbles o como si fueran verificables. Y pues sí, evidentemente tiene una connotación de golpeteo, pero sí, más allá de esta connotación de golpeteo, lo que se evidencia es una desesperación para publicar un texto periodístico con muchísimas falencias, con muchísimas carencias, y pasar como si fuera el detonante de un desmoronamiento de una administración como la de Andrés Manuel. Por supuesto que esto le sirvió a la oposición pues para hacer una campaña, para decir que el narco era ¿cómo se llama?, era parte del gobierno de Andrés Manuel. Incluso hoy, ayer creo que en el Universal publicó Loret de Mola un texto donde pone lo de la mamá del Chapo, lo de no sé qué, diciendo que Andrés Manuel es narco. Entonces son verdaderamente absurdos, y yo creo que lo que evidencian con más fuerza pues es la desesperación que tienen al iniciar un proceso electoral donde saben que van a perder, pues por ahora sí que como por paliza. Así es. Bueno, mi querido Jorge, pues tú tienes que retirarte por algún compromiso que tienes, pero te agradezco el que hayas estado con nosotros en Plan C, y nos estamos viendo en 15 días. Te agradezco mucho. Sí. Nada más una cosa, un tema que me gustaría platicarlo aquí, así adelante, rapidísimo, es el de las conferencias de prensa, ¿no?, de Xóchitl Gálvez. Creo que por allá tenemos un audio, no sé si en producción lo podemos poner. Con el litio. A ver si se escucha. Lo nacionalizamos y se fregó la cosa. O sea, no, y cuando ya saquen el medio kilo de litio, pues a lo mejor las baterías ya son de sodio o de otro mineral. Este audio es muy interesante porque en estas conferencias que ha hecho Xóchitl, pues en realidad es una forma de desmoronarse ella misma. O sea, dice, pues es que cómo es posible que hayamos nacionalizado el litio, que eso es terrible, que vean, o sea, destruimos ya la capacidad que tiene México de sacarlo.
O sea, cuando en realidad lo que se está haciendo es un proceso de exploración que igual lo iban a hacer las empresas privadas y van conforme pues, a los tiempos que se necesitan para ello. Pero esas conferencias, yo no sé quién está asesorando a Xochitl Gálvez, pero quien la está asesorando no la quiere porque de por sí tiene graves, digamos, es muy incapaz para tener un diálogo con la prensa, y entonces, pues ahora con estas conferencias yo creo que cada día va a tener un error, y un error, y un error, y un error tras error, que eso pues me parece que no beneficia a la campaña de Xochitl Gálvez, la exhibe, la expone, y pues estos asesores pues me parece que están haciendo mal su trabajo, o son asesores que simpatizan con Morena, porque sí están haciendo las cosas muy mal con Xochitl, ¿no? Oye, no, qué tremendo está. Pero bueno, ya ves que